el Señor a Jesús les habla acerca también del perdón y del ayuno y de la importancia que estos tienen en la comunión con Dios, en la disciplina espiritual, en la devoción correcta. Jesús estaba hablándoles, enseñándoles cómo orar, diciéndoles a sus discípulos: ustedes orarán de esta forma. Y les empieza a hablar y llega en una parte en la que les dice: oren así, pídanle a Dios, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego termina el Padre Nuestro y como que Jesús se detiene y vuelve a recapitular algo, y no recapitula o no vuelve a hacer énfasis en el hecho de que necesitamos pedir, por ejemplo, por el pan de cada día, o que necesitamos pedir que su voluntad sea hecha, sino que hace énfasis en que tenemos que perdonar. Y lo hace conscientemente porque Jesús sabe que es algo difícil de hacer. Es algo difícil de hacer, poder perdonar. Y vamos a hablar hoy un poco acerca del perdón, las implicaciones que tienen en nuestra comunión con Dios, la implicación que tiene el perdón en nuestra comunión con Dios y por qué nosotros debemos de perdonar a otros, por qué nosotros tenemos que tomarnos en serio las palabras de Jesús donde nos dice que debemos de perdonar. Entonces vamos a empezar hablando hoy acerca de el perdón. Una pequeña pero poderosa palabra. Esta palabra que nos parece fácil cuando se trata de que alguien más perdone a otro. Nos parece fácil decirle a alguien: debes de perdonar, no debes de ser duro, no, perdona, o lo que sea. Y es fácil hasta que nos toca a nosotros tener que ponerla en práctica. Y nosotros tener que practicar el perdón. Mateo 6, versículo 14 al 15, continuando, justo después de que Jesús termina diciendo, ¿no?, cómo debemos de orar el Padre Nuestro. El versículo 14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Qué poderosa esta palabra de Jesús. Tiene que Jesús por un momento detenerse y volver a hacer énfasis en el perdón, y nos da una clarificación de que Dios nos perdona si nosotros perdonamos, pero por el contrario, Dios no va a perdonarnos si nosotros no podemos perdonar. ¿Alguna vez escuchamos que la gente dice, incluso a veces los predicadores, ¿no?, o alguien hablando de Dios, y dice: Dios no te pone condiciones? ¿Alguna vez hemos escuchado algo así, no? Dios no te pone ninguna condición, pero lo que encontramos aquí, lo que encontramos a Jesús diciéndonos es claramente una condición de Dios hacia nuestra vida. Dice: si ustedes no perdonan a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Qué importante es esto entonces para nuestra vida de comunión con Dios, entender que no es una opción, entender que no es algo que podemos tratar solamente de hacer, sino que debemos perdonar. Debemos perdonar. Ahora, todos piensan que perdonar es una gran virtud, ¿sí o no? Todos pensamos de alguien que perdona que es una gran virtud y ejerció una gran virtud en su vida. Y todos pensamos que lo es hasta que nos toca a nosotros vivir esa virtud. Entonces ya no es tan fácil, dependiendo de la situación que tenemos que perdonar. Pero Jesús no dijo perdona si el pecado fue pequeño, si la falta no es tan grave, si la situación no es tan peligrosa o tan difícil. Jesús no dijo perdona si puedes. Jesús no dijo perdona cuando quieras o cuando te sea conveniente. Perdona si el otro te pide perdón. Jesús dijo: necesitan perdonar, porque de otra forma su Padre no los podrá perdonar a ustedes tampoco. ¿Por qué debemos perdonar? Cuando hablamos del perdón, hay más preguntas que respuestas, ¿no?
Si has estado en una situación en la que alguien te ha ofendido, o te ha herido, o te ha lastimado, o te ha robado algo realmente importante en tu vida, te vas a dar cuenta que no es fácil perdonar. Te vas a dar cuenta que por algo Jesús clarificó esto y volvió a hablar, y no nada más en este pasaje, a través de los evangelios, una y otra vez Jesús vuelve a hablar acerca de la necesidad de perdonar. Nos llenamos de preguntas cuando hablamos del perdón. ¿Qué va a pasar si yo no perdono a las personas? ¿Qué pasaría si la persona que me ofendió no está arrepentida? Y luego la pregunta más grande que nos llena la mente: entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿O por qué Dios no hace justicia en esto? ¿No? Porque no es fácil cuando alguien te hiere y cuando alguien te roba. A lo mejor si alguien simplemente pasó por ahí y te golpeó el carro de repente en un estacionamiento, y te le hizo un pequeño golpecito ahí, te va a dar coraje, ¿no? Ciertamente nos enojamos cuando eso pasa. Pero vas a decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Y lo vas a dejar pasar. Algunos, otros se quedan con eso por toda la vida, ¿no? Pero hay cosas que realmente hieren, hay cosas que realmente roban, hay cosas que realmente quitan algo irreemplazable. Cuando a una madre o a un padre le matan a su hijo, le roban a su hijo y nunca más vuelve a saber de él. Cuando alguien abusa físicamente o sexualmente de un niño, de una niña, cuando alguien te acusa de algo que no hiciste y te causa que toda tu vida se desvanezca, no es fácil perdonar. No es fácil decir, ok, me voy a olvidar de esto. Y Jesús sabía que tendríamos que luchar con estas situaciones. Cuando alguien te traiciona y te sigue traicionando. Cuando alguien miente acerca de ti, simplemente. Cuando alguien habla un chisme de ti, tan sencillo así. Y dicen que dijiste algo que nunca dijiste, ¿no? O dicen que hiciste algo que no hiciste realmente. Y puede ser algo a lo mejor muy sencillo, ¿no? Alguien habla de ti, dice que dijiste palabras que no habías dicho y te calumnian de ahí en adelante y ponen en tela de juicio a lo mejor tu integridad. No es fácil perdonar al que mintió, y menos si sabes que lo hizo deliberadamente. Porque cuando alguien hace algo por accidente, todavía aunque así batallamos, decimos, bueno, fue un accidente, lo voy a perdonar. Pero cuando sabes que el que hace las cosas las hace con toda la voluntad de herir, de robar, de quitar, y esto es lo que el diablo quiere hacer en la vida. La Biblia dice que viene a matar, a hurtar y destruir. ¿Y cómo lo hace? A través de gente, a través de personas, a través de circunstancias. Y Jesús sabía que nosotros teníamos que enfrentarnos a esto y que teníamos que tener las motivaciones correctas, el corazón en el lugar correcto para poder conectarnos con Dios. Porque si no, esto nos robaría de la comunión con Dios, nos robaría de vivir en plena comunión con nuestro Padre. Por eso es que Jesús empieza y dice, no, pidan que los perdone, y luego después dice, pero espérense, tienen que entender que ustedes necesitan perdonar. Y no fue la única parte aquí donde Jesús habló de eso. Una y otra vez Jesús les habla de hecho. De hecho, en otro versículo, en Mateo 18, versículo 21 al 22, encontramos este pasaje donde Pedro le pregunta a Jesús y le dice, después de que Jesús habla de alguien que hizo un mal a alguien, y Pedro pregunta esto. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y Pedro se creía justo y dice, 7 veces, y era como que pensaba que Jesús le iba a decir, no hombre, una es suficiente, y si te la vuelve a hacer, dale. Pero no, Jesús le contesta y le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y meramente era un número, aunque muy grande. 70 veces 7, ese número grande,
Pudiera ser que a ti ya te ofendieron 70 veces 7 y tuviste que perdonar. Pero era solamente Jesús exagerando para decirnos, no hay número para esto. Tendrás que perdonar una y otra vez. Tendrás que perdonar una y otra vez. Tendrás que perdonar una y otra vez. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y Jesús sabe y nos dice, en cierto momento, les dice a sus discípulos, Jesús, en el mundo tendrán aflicción. Sabía que habría circunstancias en las que íbamos a sufrir y tendríamos que aprender a perdonar. Jesús les dice a sus discípulos, para que ustedes tengan una comunión con el Padre correcta y libre y sin ningún estorbo, tienen que perdonar a los demás. Ahora, como les digo, es una palabra fácil y se dice fácil, incluso se predica fácil. Pero cuando estás ahí y alguien te hizo algo y alguien te quitó, te robó, y es algo irreemplazable, o al menos así lo percibes, no es fácil. Debemos de perdonar, y aquí es donde tenemos que ver algunas cosas que la palabra nos enseña, y aunque no vamos a entrar totalmente en esto, simplemente tenemos que recibirlo. Perdonar es un acto de fe al fin y al cabo, en el que dejamos que Dios tenga la última palabra. Cuando decidimos perdonar, estamos actuando en fe. Estamos mostrando que tenemos fe en que Dios es justo y que Dios al fin y al cabo sabe que perdonar nos hace bien a nosotros. Porque no es como que cuando Jesús dice perdonen, le está importando un comino lo que te hicieron. No es como que Dios dice, no me importa, tú tienes que perdonar. No, lo que está diciendo es, mi corazón para ti es que tú te des cuenta que al perdonar, tú eres el más beneficiado de todos. Cuando perdonamos somos libres, cuando perdonamos podemos nosotros vivir en plena comunión con Dios y en la libertad que Dios tiene para nuestra vida. El perdón, de hecho, también nos libera de cadenas. Y Jesús sabía esto. Sabía que si no perdonábamos, estaríamos encadenados. Y Jesús nos llamó ¿a qué? A libertad. Jesús nos dice, yo los haré verdaderamente libres. Por eso ustedes no pueden atarse a ninguna persona ni a ninguna circunstancia. Y Jesús entendía que tendríamos que perdonar para ser libres. Porque si no, es una cadena que arrastramos, es una cadena que llevamos, es una cadena emocional que nos sujeta. De hecho, la falta de perdón está ligada incluso con muchas enfermedades físicas. Porque las personas que no han podido lidiar con una circunstancia en su corazón se llenan de pesar emocional, de circunstancias que los acongojan, que los oprimen, que luego se manifiestan en enfermedades físicas. Personas que desarrollan enfermedades físicas porque estaban en ansiedad y en depresión porque no pudieron lidiar con una circunstancia cuando alguien los hirió. Y Jesús sabía que necesitábamos perdonar porque así seríamos libres, viviríamos en libertad. Ahora, perdonar no significa olvidar. No es que cuando perdonas se te olvida y Dios viene y te pone un chip, no, como la película de los hombres de negro que traían una maquinita, no, y le borraban la memoria. No pasa así. No nos pasa así. Seguimos recordando para siempre lo que pasó. Seguimos recordando. Pero el perdón tiene que ver con recordar de una forma diferente. El perdón tiene que ver con recordar de una forma diferente. No olvidamos, pero recordamos diferente. Empezamos a ver las circunstancias a la luz de la verdad. Empezamos a ver las circunstancias a la luz de la eternidad. Por eso es que para nosotros el Señor nos llama a que vivamos en una vida en las alturas, conectado con Dios, en el que podemos ver más allá de lo que los ojos ven.
Las personas naturales, la gente sin Dios, sin Cristo, solamente ve lo que los ojos ven. Pero tú y yo en Jesús, dice la palabra del Señor, que remontamos como las águilas y podemos ver más allá. Y eso nos ayuda a poder ver más allá, porque aun que parezca que la circunstancia por la que pasaste y lo que te hicieron es una circunstancia que no tiene a lo mejor ningún propósito, Dios tiene propósitos en medio de ello. Y Dios saca de lo malo cosas buenas. Y Dios hace que cambien las circunstancias. Y al fin y al cabo no hay nada en esta tierra que te pueda separar de la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso es que nosotros, cuando nos conectamos con Dios, nos acercamos a Él, podremos ver las circunstancias de una forma diferente. El perdón a veces toma un proceso. La decisión ocurre en un momento, pero perdonar, sanar, toma tiempo. Toma tiempo. La decisión debe de estar ahí, tú debes decidir, pero la realidad es que hay tiempo, hay un tiempo de sanidad, hay un tiempo en el que el Señor empieza a trabajar ahí, es un proceso. O sea, Jesús no esperaba que de pronto, después de que alguien te ofendía, tú decidías y luego ya estabas bien contento y lo abrazabas y corrías y hacías una fiesta con él. No. La actitud del perdón tiene que ver más con nuestro corazón, con nuestro interior, que con lo que está exteriormente pasando. El perdón no se trata de las acciones de los otros, sino de nuestras actitudes. Porque a veces las personas no cambian. Y hay personas que siguen y siguen y siguen haciendo lo mismo. Y hay personas que nunca se van a arrepentir del mal que hicieron. Pero nosotros no estamos tratando de cambiar con el perdón lo que ellos hicieron. Con el perdón nosotros lo que estamos cambiando es nuestra actitud hacia las circunstancias. El perdón tiene que ver con nosotros soltar, con nosotros entregárselo a Dios, con nosotros decirle: Señor, aquí está. Entrego mi corazón para que tú lo limpies, para que tú lo sanes. Te entrego mi vida y confío que al fin tú vas a hacer algo bueno en medio de todo esto. Debemos perdonar al fin y al cabo, porque todos nosotros somos pecadores en necesidad de perdón. Por eso es que tenemos que perdonar. Porque todos nosotros, en una forma quizá un poco más pequeña que en otra, hemos ofendido a alguien. Y en la misma categoría hemos ofendido a Dios en nuestro pecado. Por eso es que nosotros debemos de perdonar. Por eso es que Jesús les dice: oren al Padre que los perdone como ustedes perdonan a los que los ofenden, y el Padre los perdonará. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la grandeza de nuestra ofensa contra Dios, las heridas que otros nos han hecho aparecerán en comparación extremadamente insignificantes. Cuando nosotros veamos que realmente nosotros hemos sido transgresores también, nos daremos cuenta que lo que nos han hecho a nosotros no se compara con lo que nosotros hicimos con Dios. Y es ahí donde podemos volver al lugar en el que podemos perdonar, en el que podemos soltar, en el que podemos decir: aquí está, Señor. En el que podemos decir como Jesús dijo: no les tomes en cuenta. El Señor quiere que nosotros perdonemos, porque si no perdonamos vamos a ser estorbados en nuestra comunión con Dios. Tan sencillo así. Si no perdonamos no podemos tener comunión con Dios. De hecho, en alguna parte nos dice el apóstol Pablo: no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. O sea, en pocas palabras, tú no puedes creer que tienes una comunión con Dios completa si no has perdonado a alguien que te ofendió.
Lo único que has hecho es has fabricado tu propia religión y has vivido en tu propia religión y has seguido tus propias ideas, pero al fin y al cabo no estás teniendo comunión con Dios, porque Jesús mismo lo dice aquí: si ustedes no perdonan, no les será perdonado a ustedes tampoco. Y más que cualquier otra cosa, aparte de que somos sanos espiritualmente, aparte de que el Señor nos libera, aparte de cualquier otro beneficio que tengamos en el perdón, esto nos debe de estimular a decir: Señor, yo no quiero ser privado de mi comunión contigo, por lo tanto aquí está todo, te lo entrego a ti, te lo entrego delante de ti. Y yo sé que no es fácil, tenemos que venir delante del Señor, tenemos que creer en el Señor, tenemos que dejar que Él nos sane, tenemos que dejar que Él nos limpie, tenemos que dejar que Él siga trabajando en nuestra vida. Y como les digo, el perdón no significa que vas a olvidar, lo cual significa que de pronto te vas a volver a acordar. Y cuando te vuelves a acordar, esos sentimientos van a querer volver a salir, de odio, de venganza, de enojo, de ira o de lo que sea, de resentimiento. Pero cuando vuelva otra vez, entonces tienes que volver otra vez y sujetarlo delante de Dios. Sujetar nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra del Señor, que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivos. Porque no significa que una vez que lo perdonas, especialmente si no se arrepintió y no se arrepiente, no significa que tú ya te vas a olvidar y ya nunca vas a sentir nada. Qué suave sería eso, ¿sí o no? Que ya no sintieras nada, así como que cauterizado. La realidad es que volvemos a sentir, pero cuando volvemos a sentir, tenemos que volver otra vez y mirar a la cruz. Y cuando miramos a la cruz y nos damos cuenta que ahí en la cruz espiritualmente estábamos nosotros, latigando a Cristo, apedreándolo, entonces Él nos perdonó. Y cuando vemos eso, no nos queda más que decir: si a mí me perdonaron la deuda millonaria que yo tenía, ¿cómo va a ser que yo no voy a perdonar las cuantas monedas que me deben a mí? De hecho, Jesús en otra de las parábolas enseña precisamente esto. Dice que un hombre debía algunas monedas y lo habían echado en la cárcel, y lloró y se arrepintió según él, y lo dejaron libre. Y una vez que lo dejaron libre, él fue con otro que le debía unos cuantos pennies, estoy parafraseando simplemente, ¿no? Y dice que lo agarró y lo ahorcó. Lo agarró del cuello y le dijo: me tienes que pagar. Y cuando el Señor, que le había perdonado la deuda, vio eso, le dijo: eres un injusto, porque yo te perdoné una deuda mucho más grande que la que te debían a ti, y deberías de haber hecho lo mismo. Y lo que estaba Jesús diciendo era: su Padre les ha perdonado la eternidad a ustedes. O sea que si les hacen cualquier cosa en esta vida, ustedes deben perdonar. Deben perdonar. Entonces Jesús, cuando habla de la devoción correcta, no nada más habla de la oración, no nada más habla del ayuno, sino que habla de esta palabra pequeña, el perdón, con la que tenemos que lidiar y darnos cuenta que tiene el poder de privarnos de la comunión con Dios. Luego Jesús sigue hablando y vamos a entrar en lo que Jesús luego empieza a hablar acerca del ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, Jesús continúa hablando, está enseñándoles a sus discípulos acerca de una devoción correcta. Les dice: ustedes tienen que orar, ustedes tienen que perdonar, ustedes tienen que ayunar. Y luego llega esta parte Jesús y les dice: cuando ayunen, y vuelve a repetir en cierto modo lo mismo que les había dicho con la oración. Cuando ayunen, no sean evidentes, no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. O sea, ahí está ya, es lo único que tienen, es lo único que van a agarrar, malpasarse. Es lo único.
Porque cuando tu motivación está correcta y ayunas, lo único que andas haciendo es malpasarte. Más vale que vayas y te comas una hamburguesa y una soda. Jesús les dice, no hagan eso, que no sea evidente. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Ahora, ese consejo no es nada más para cuando ayunen, es para siempre. Peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Otra vez, una vez más, Jesús hablando del corazón, de las actitudes del corazón, en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús dice, cuando ayunes, y lo que está diciendo a sus discípulos es, no va a ser opcional, no va a ser si de pronto se les ocurre, no va a ser a lo mejor los más espirituales, sino que ustedes van a ayunar, está diciendo Jesús. Como mis discípulos, ustedes van a ayunar. Es parte de una devoción correcta. Es parte de una comunión con el Padre. Ahora, el ayuno del que está hablando Jesús aquí es el ayuno de abstenerse de comida. En este tiempo ya han hecho muchas variaciones del ayuno, pero lo que la Biblia dice que es ayuno es dejar de comer. Jesús les dice, ustedes necesitan ayunar. Cuando ayunen, tienen que hacerlo con las motivaciones correctas delante de Dios, sabiendo para qué lo hacen. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, como regla, siempre, 2 veces a la semana, seguiditos, era rigurosamente, no lo cambiaban, no lo quitaban y querían que todos lo hicieran. Y era una regla porque en ninguna parte de la Escritura encontramos un mandato acerca de qué tanto se debe de ayunar o qué no se debe de ayunar, pero ellos lo habían hecho de tal forma que lo querían incorporar a la vida de todas las personas. Y no nada más lo hacían, sino que cuando lo hacían, como dice Jesús, querían mostrar. O sea, como decimos ahora, ¿no? Si no aparece en las redes sociales, no existió. A veces ahora es así, ¿no? Ayer les puse en la escena de parejas una foto en la que muy chistosa, en la que está el príncipe y la Blancanieves, y el príncipe le grita a Blancanieves, le dice, te amo, y luego le contesta ella, no me lo digas, ponlo en las redes sociales. Entonces, porque a veces es así, si no lo pones que todos lo vean, es como que no funcionó. Si voy de vacaciones y no puse fotos, no valieron la pena. No, si me comí una banana split, como decían en México, ¿no? Un buen postre y no le tomé la foto, y no tiene nada de malo en eso, pero estoy haciendo una asemejación a cuando vivimos para las apariencias, a cuando vivimos para que otros nos vean, y era lo que hacían los fariseos. No les importaba tanto entregarse a Dios, lo que importaba era que dijeran, míralo como ayuna, hasta demacrado se ve. Y lo ponían más su cara así, ¿no? De justos o queriendo aparentar justicia que no tenían. Y yo veo a Jesús así como que le caían gordos a Jesús. Y Jesús dice, ay, no lo soporto. Ustedes no deben de ser así, les dice Jesús a sus discípulos. Ustedes peínense igual, que nadie sepa. Ahora, con lo que está diciendo Jesús no significa que tú vas a ocultar, y si andas ayunando y te preguntan que si andas ayunando tú vas a mentir. No significa eso, pero está hablando de cuando quieres evidenciar lo que haces. Los fariseos vivían para los demás, para que los miraran, para que les aplaudieran, y se perdían de lo verdadero, que era la comunión con Dios. El fin del ayuno era la comunión con Dios. Y ellos lo convirtieron en un show espiritual, en un show religioso. Ahora, ¿qué pasa cuando de verdaderamente ayunamos nosotros? Cuando ayunamos verdaderamente con la motivación correcta, conociendo a Dios, que nos abstenemos de alimento. Varias cosas encontramos en la palabra de Dios, pero nada más las voy a mencionar sencillamente. Lo primero es que rendimos nuestras necesidades más básicas para ganar agudeza espiritual. Para eso ayunamos. Rendimos la comida, que es lo más básico que nosotros tenemos durante el día.
Durante la semana nuestro cuerpo necesita calorías para moverse, para caminar, para hacer lo que tiene que hacer. Rendimos eso, dejamos de hacer eso para agudizar nuestro espíritu, para poder nosotros conectarnos con Dios, para conocer más de Dios. Luego, cuando hacemos eso, esto nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Para eso ayunamos. No para que nos vean. Ayunamos para conectarnos más con Dios, para tener mayor intimidad con Dios. Ayunamos porque esto prepara nuestro corazón para el avivamiento espiritual. Porque cuando ayunamos nos limpiamos de las cosas del mundo. Y una vez que somos limpios de las cosas del mundo, dejamos que fluya lo espiritual. De eso se trata el ayuno. Ahora es bueno dejar de hacer cosas que nos impiden tener comunión con Dios, no como ver tele, ver todas esas, pero eso no es ayuno. Lo que la Biblia dice que es ayuno es dejar de comer. Dejar de comer, porque cuando dejamos de comer, nuestro cuerpo lo siente, nuestra carne lo siente. Y Dios se puede hacer manifiesto en nuestra vida cuando lo hacemos correctamente, como un vaso sucio que es limpiado para que luego venga lo limpio. Para que luego habite lo espiritual, para que luego habite lo que Dios quiere que llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, todo lo que somos. Ahora hasta ayunamos o ayunan de redes sociales, ¿no? Yo me pregunto qué dirá Jesús. Debemos de dejar de hacer esas cosas. Si estás ayunando específicamente, ¿no? Pero el ayuno, lo que la Biblia dice, lo que Jesús enseñó, lo que vemos a la gente en la Biblia hacer cuando ayunaban era dejar de tragar, dejar de comer, ¿no? Lo que sea, por el medio tiempo, un mediodía, un día, 3 días, no sé, lo que fuera. Pero es comida, porque es lo más básico que hay para ti, lo que necesitas. Tú puedes vivir sin el teléfono toda la vida, aunque parezca que no. Pero sin comida no podemos. Es lo más básico y Jesús dice, ustedes cuando ayunen. Y una cosa más, cuando ayunamos se rompen cadenas demoníacas y espirituales. Cuando ayunamos se rompen cosas en el espíritu que no podemos ver. Se rompen cosas que están deteniendo el fluidez de las bendiciones de Dios, de la bendición espiritual. Por eso es que debemos ayunar. Jesús les dice, ustedes cuando ayunen, háganlo con la intención correcta, porque si no, de nada les sirve. De nada les sirve. Simplemente se están mal pasando. Y nadie nos gusta hacer eso. Queremos ser efectivos en nuestra comunión con Dios. Y para eso encontramos un pasaje. Jesús parecía que bien conocía el pasaje de Isaías 58, donde Isaías habla acerca del ayuno. Y aunque no se los menciona, yo creo que estaba en la mente de Jesús cuando les estaba diciendo acerca del ayuno, porque los fariseos ayunaban por un show, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba alejado de Dios. Y esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y esto es lo que les dice el profeta Isaías en el capítulo 58. Vamos a leerlo. Y ponga atención porque esto describe exactamente cuál debe de ser nuestra intención y nuestra verdadera motivación del corazón cuando oramos, cuando ayunamos. Isaías 58, versículo 1 al 12. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido, le dice Dios a Isaías. Háblale a mi pueblo de Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. ¡Wow! Eso. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces nos identificaríamos o cuánta gente se identificaría en las iglesias hoy con este pasaje? Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos contra nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta.
Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y con sus riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denle ropa a quienes tienen necesidad y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¿Cuántos de nosotros habremos hecho eso? Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¡Wow! ¿Qué más explicación queremos? Ustedes cuando ayunen, dice Jesús. Y algunos han malinterpretado este versículo para decir que no debemos de ayunar dejando de comer, sino que tenemos que hacer todas estas otras cosas. Y no es lo que decía es que cuando ayunen, asegúrense de que no están viviendo una doble cara. Asegúrense de que no están viviendo en la hipocresía, oprimiendo a los demás, dejando por un lado la justicia, la piedad y la misericordia para presentarnos a Dios como muy piadosos. Lo que está diciendo es que su vida sea una sola. Cuando ayunas, es la misma que cuando no ayunas, porque no ayunas para ser más espiritual, ayunas porque quieres más de Dios, conectarte más con Dios, acercarte más a Dios. Pero tenemos nosotros que darnos cuenta por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué las hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando hablamos del ayuno, ciertamente hay veces que ayunamos solos y debe de ser la mayoría de las veces. O hay otras veces que a lo mejor ayunas con alguna persona y hay otras veces que ayunamos toda la iglesia, porque la Biblia nos enseña que había veces que ayunaba todo el pueblo. Y obviamente en ese entonces todos van a saber que ayunaste, ¿no? O sea, cuando convoquemos ayuno congregacional, no digas, no voy a ayunar y luego después ayunas para que piensen que no ayunaste y que todos piensen que tú estás siendo muy piadoso. ¿Sí me entienden? No, en ese tiempo es así como que todos van a saber, de eso se trata. Vamos a ayunar. Pero tenemos que hacerlo con el corazón correcto. Debemos de orar con la motivación correcta. Debemos de perdonar, porque es lo que Dios nos dice. Debemos de ayunar con la motivación correcta para vivir una espiritualidad, una devoción conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Pónganse de pie y vamos a terminar. La recompensa de una mala motivación es la atención de la gente. Pero la recompensa de la motivación correcta es la atención de Dios. ¿Qué queremos en nuestra vida espiritual? ¿Queremos la atención de la gente o queremos la atención de Dios? Me gusta como dice en este versículo: cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: aquí estoy.
¿Queremos la atención de Dios? O que Dios dice, pues si lo estás haciendo para los otros, que los otros te respondan. Si estás orando para que te vean los demás y ayunas para que alguien más te vea, pues que ellos te respondan tus peticiones. Pero no buscamos el favor de los hombres y no buscamos quedar bien con los hombres. Vivimos delante de Dios, nuestra comunión es con Dios. Oramos porque queremos conocer más a Dios. Oramos porque queremos acercarnos a Dios. Perdonamos porque somos perdonados. Y ayunamos porque queremos más de Dios. O sea, oro no para llenar el librito que dice ya oré 1 hora, ya me voy, ahí te ves Dios. No, oro porque quiero conocer más a Dios. Por eso oro. En cierto momento en mi casa a lo mejor, pero a lo mejor también durante todo el día y a todas horas aquí en la iglesia, donde quiera que lo haga, lo hago para acercarme más, para conocer más a Dios. Perdono porque soy perdonado. O sea, ¿qué razón tengo yo para decirle a alguien y mantenerlo atado? Si a mí me han liberado, a mí me han perdonado. Y ayunamos porque queremos más de Dios. Entonces en el ayuno nos liberamos, nos sujetamos la carne, la traemos delante de Dios y decimos, Señor, aún lo que es más básico para mí, lo pongo a un lado para que tú llenes mi vida y hagas algo en mí. De eso se trata la comunión con Dios. Es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Es lo que Jesús les enseñó a vivir delante de Él. ¿Cómo no terminamos pidiéndole al Señor que nos ayude a poder vivir una vida delante de Él? A poder vivir una comunión genuina de oración. Y a lo mejor también, si tú estás en una situación en la que estás batallando con perdonar a alguien, alguien te hirió, alguien te hizo algo, no te vayas, no nos vayamos de aquí sin traerlo delante del Señor, porque si no, no podemos tener comunión con Dios. Tenemos que perdonar. Señor, nos acercamos a ti, Señor. Venimos de